Esta mañana está con nosotros Francisco Silva. Él es socio líder del programa CFO en Deloitte Spanish Latin America. Publicaron recientemente el estudio Finance Trends, que pues son las tendencias de finanzas para el 2026. Francisco, buenos días. Gracias por la comunicación y la entrevista. Al contrario, Rodrigo, buenos días. Muchas gracias a ti y a tu muy amplio auditorio. Buenos días. Gracias. Bueno, pues ¿cuáles fueron los hallazgos, digamos, cuáles las prioridades de los líderes financieros, principalmente, obviamente, CFOs, en lo que encontraron en este ejercicio 2026? Gracias, Rodrigo. Sí, pues sobre todo súper interesante, ¿no? Es un esfuerzo que se hace por primera vez con este tamaño, con este alcance. O sea, se hacen muchas encuestas a CFOs, pero fíjate, esta vez entrevistamos y obtuvimos respuestas de más de 1,300 CFOs a nivel global. Imagínate el número 1,300. Y además, solamente de empresas que tienen ventas mayores a $1,000 millones. Imagínate la calidad de la información que se obtiene. O sea, es un esfuerzo sin precedentes. Y la verdad, muy interesantes los resultados. Identificamos 5 tendencias importantes, cinco caminos que están siguiendo las funciones de finanzas y los CFOs como personas para incrementar el rol que tienen. Recordemos que ninguna empresa se crea para tener la mejor función de finanzas, las empresas se crean para generar valor y la función de finanzas tiene que aportar en este objetivo del negocio, ¿no? Entonces, espero no llenarnos demasiado con números. La encuesta puede ser consultada a detalle en las páginas de Deloitte en Finance Trends 2026. Pero, por ejemplo, la primera tendencia es, hay un movimiento muy fuerte hacia la velocidad. Hay una necesidad y además hay una habilitación tecnológica que hoy sí se puede tener hacia la capacidad que tenemos que tener de información prácticamente inmediata. Mucha velocidad basada en planeación de escenarios, en usar la tecnología para rápidamente definir escenarios, y además en la encuesta tenemos información muy específica. Se hicieron encuestas y además entrevistas de profundidad a un número también importante de CFOs de empresas importantes. Entonces, por ejemplo, en este tema de la planeación de escenarios, nos comentaba Walmart, para poner algunos ejemplos de información que tenemos en la encuesta. Ellos utilizan ya inteligencia artificial para cazar información de mercados, cazar información interna, tendencias, sumarle información sobre inventarios, sumarle información sobre existencia, sobre sell-in, sobre sell-out que se tienen en las diferentes operaciones, y en conjunto con esto poder plantear escenarios prácticamente diarios. Empresas como Embraer, por ejemplo, la gran empresa brasileña de aviación, han establecido equipos ya muy enfocados, dedicados a obtener información. Entonces, el primer hallazgo importante es justamente esa tendencia que se tiene hacia que finanzas facilite información prácticamente en línea al negocio en general. No solamente a la dirección general, sino al negocio en general. Esa es tendencia número 1. Tendencia número 2, y en cada una de ellas podemos, por supuesto, profundizar. Tendencia número 2 es, hay un movimiento muy importante y hay una aceptación ahora sí, siempre la ha habido, pero yo creo que esto se ha profundizado ahora, al reconocimiento del CFO y del liderazgo financiero de las organizaciones, como también líderes en temas estratégicos. Hoy, el 57% de los CFOs, de los directores de finanzas, se consideran a sí mismos jugadores de primer nivel en sus organizaciones en el componente estratégico. Antes era un rol sí de soporte, yo proporciono información, pero realmente no tengo un rol de liderazgo. Hoy el 57% de los CFOs consideran que tienen un rol de liderazgo en el planteamiento y, por supuesto, en la ejecución de la estrategia. La tendencia número 3 es también el apropiamiento, la autoasignación, porque no es algo necesariamente que la organización le pida al CFO hacer, sino la autoasignación del rol de liderazgo en todo lo que tiene que ver con gestión de costos, con control de costos. Todo esto también, al igual que la tendencia número 2 sobre este rol de estrategia,
basados en las nuevas tecnologías, ¿no? Sobre todo movimientos hacia la nube, aprovechar la tecnología de movimiento que tenemos ahora, la posibilidad de mover cosas hacia la nube y escalar y desescalar aplicaciones conforme lo necesitamos, y también el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Entonces, esa tendencia número 3 es ese rol ahora ya mucho más significativo, mucho más formal, que tienen las direcciones de finanzas, los CFOs, en control de costos. La tendencia número 4, son 5, esta es la 4. La tendencia número 4 es, hay un claro movimiento también ya hacia el aprovechamiento de la inteligencia artificial agent, ¿no? El establecer agentes que realmente permitan transacciones individuales, operación individual, no necesariamente integrado al resto de la organización, sino que podamos hacer esta simulación, este símil de estos agentes como si fueran ejecutivos financieros. Y la última, claramente, es un reto importante que enfrentan todas las funciones de finanzas, es hacia el talento. Hay una búsqueda y hay un movimiento muy importante hacia la diversificación del talento en las funciones de finanzas. Ya no son funciones de finanzas donde los contadores dominan, ahora son funciones de finanzas multihabilidades, son funciones de finanzas multicapacidades que están permitiendo justamente llegar a este siguiente nivel. Entonces, la verdad, muy, muy interesante el estudio, Rodrigo. Sí, y veo que tiene, Francisco, un componente grande, obvio, de inteligencia artificial por la importancia que tiene esta tecnología. Hubo, digamos, preguntas y respuestas en términos de qué porcentaje del presupuesto se está asignando o cómo lo están haciendo en términos de los proyectos, porque al final el CEO puede tener una visión. Hoy hay una inmensa presión hacia los liderazgos de decir tenemos que ser o tener inteligencia artificial, lo están demandando los consejos de administración, pero eso va a llegar con el CFO y todo dependerá pues de la estructura, el enfoque. ¿Cómo se ve esa parte que está incluida en las propias actividades del director financiero? Sí, por supuesto que sí. Y sí tenemos números. Como te comentaba, el 57% de los CFOs ahora consideran que son líderes también en el planteamiento de la estrategia. Y dentro de ese 57%, podemos hacer una distinción. Los que sí se sienten y se apropian de este rol, dentro de estos, ahí te van algunos números, el 48% de estos CFOs ven la aplicación de soluciones en la nube como la herramienta número 1 para optimización de costos. Igualmente, dentro de esta proporción, el 48% de los CFOs consideran que la integración completa de los agentes de inteligencia artificial en áreas específicas de la organización contribuye en forma importante. Y un 43% de los CFOs que tienen roles preponderantes en el establecimiento de la estrategia utilizan ya hoy la inteligencia artificial y la automatización para cerrar estos gaps de productividad. Otro dato interesante es la tipología del uso que están teniendo los agentes. Claro. Si quieres, Francisco, nos va a tomar el corte y si no nos va a interrumpir de manera automatizada. Regresando, platicamos de la tipología, de en qué, cómo están utilizando a los agentes de inteligencia artificial. Francisco, y nos quedamos pendientes ahí con la tipología de los agentes que utilizan, o digamos desde la óptica de los directores financieros. Claro que sí, Rodrigo. Igual, datos interesantes de estos 1,300 líderes de finanzas entrevistados. Los que se consideran líderes, el 52%, este es el principal uso que se le está dando a los agentes en finanzas, está asociado a los procesos de planeación financiera, de prospección y de análisis. Es decir, aquí es donde tenemos que aprovechar la inteligencia artificial para llenar esta bola de cristal de hoy hacia dónde vamos, qué es lo que viene en el futuro. Ese es el uso número 1. El uso número 2, que no está muy alejado del uso número 1, el 48% contra el 52%, la utilizan para gestionar la rentabilidad en sus ventas y en general en la gestión de rentabilidad de productos, de clientes, de rutas, de canales, de clústeres. O sea, el análisis ya profundo de qué genera y qué afecta, qué crea y qué destruye rentabilidad es otro de los usos importantes a los que se le están dando rol a estos agentes. Y el tercero
en términos de importancia, tampoco muy alejado, el 46% contra el 48% del término de la gestión de rentabilidad, es hacia la optimización del capital de trabajo, donde estamos utilizando la inteligencia artificial y estos agentes, por ejemplo, para gestionar mejor las cuentas por cobrar, para identificar si hay algo que debimos haber facturado antes y nos estamos retrasando, para ir anticipando un poco dónde puede haber riesgos de cobranza. Igual en el capital de trabajo, la mejor gestión de los inventarios, el anticipar su uso, el anticipar la rotación, el identificar a priori, no post, sino a priori, dónde vamos a tener ciertos problemas y ciertas restricciones de suministro. Y del otro lado del balance, en el lado de las cuentas por pagar, igualmente, gestionarlas mejor, afectar lo menos posible a nuestros proveedores, al contrario, beneficiarlos, desarrollarlos. Entonces, la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial basada en agentes está teniendo un impacto importante, ¿no? Y aquí, si me permite, Rodrigo, también me gustaría señalar que esto, y es la tendencia número 5, está forzando a las funciones de finanzas, si me permites el término, a rearmarse con talento ya un poco distinto del tradicional. Ya no es el típico contador que se preocupa solamente de la parte impositiva, que por supuesto tiene implicaciones trascendentes y no se puede ocupar, y también está soportada por la inteligencia artificial, también hay grandes avances en ese sentido, pero están buscando asociarse y llenarse de talento también que tenga estas capacidades tecnológicas, por una parte, y adicionalmente están haciendo inversiones importantes. Aquí te voy a decir algunos porcentajes. El 28% de las empresas líderes están invirtiendo en reforzar los conocimientos que la gente que hoy ya tienen en las funciones de finanzas, los que hoy actualmente están trabajando en las funciones de finanzas, no solamente contratar de fuera, sino reforzar el conocimiento de las funciones de finanzas, y el 28% está dando educación en términos de inteligencia artificial y automatización. El 27% están capacitando a la fuerza de finanzas en temas de análisis de datos e integración tecnológica, y el 22% están capacitando a la función de finanzas en temas que tienen que ver con desarrollo de decisiones estratégicas basadas en tecnología. Entonces, no solamente obtener habilidades nuevas, sino desarrollar habilidades nuevas. Hay una inversión importante, hay una inversión fuerte en todas estas capacidades, porque se reconoce que el talento es posiblemente el elemento más, si me permites el término, riesgoso en términos de desarrollo hacia adelante. Claro. Ahora, ¿qué se sabe de la relación con el director de tecnología, el CTO? Porque al final, por ejemplo, en una función del área de finanzas, quieres tener un agente, es tan sofisticado el asunto, por ejemplo, a la hora pues tienes que ir con probablemente algún hyperscaler o alguna compañía, no son tantas, y ahí te van a decir, oye, pues, ¿dónde están tus datos estructurados? ¿Cuáles no están estructurados? Va a ser una discusión de cuántos tokens y a qué precio, etcétera, que probablemente el CFO, y estoy diciéndolo de manera muy simple, a lo mejor ya adquirió el conocimiento, pero va a requerir el acompañamiento del CTO, ¿no? Que va a tener pues la visibilidad de qué tienen en términos de la infraestructura digital, cuál es la infraestructura de cómputo necesaria y cómo la pueden implantar, porque además pues hay varios componentes, ¿no? El famoso fine tuning o digamos, ir afinando el agente con los datos y luego ir haciendo las evaluaciones con respecto a los umbrales aceptables para la función del CFO. ¿Qué hay en esa parte de la coordinación natural que tendría que haber con el director de tecnología o a veces el CIO, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, esta relación con el CTO, con el CIO, es básica para la función de finanzas. O sea, no hay función de finanzas, y aquí claramente lo tenemos ya en esta numeralia que comentamos, no hay función de finanzas que sea líder que no esté soportada por tecnología. Y el componente de riesgo y la implicación número uno en términos de impedimentos que las funciones de finanzas están detectando para lograr estos niveles de eficiencia es justamente el gobierno de los datos, la gestión de los datos. La gestión de los datos ahora claramente no es un tema estrictamente de tecnología, tiene que ser un tema integrado en las organizaciones, donde tecnología y finanzas, el CIO y el CFO tienen necesariamente que trabajar en forma integrada para organizar, limpiar, mantener
y sobre todo poner a disposición la información en una forma estructurada, con claros propietarios, información que no se contradiga, la famosa una sola versión de la verdad. Entonces, este rol los obliga a trabajar en conjunto. Y otro dato interesante, por ejemplo, dentro de las entrevistas a profundidad que se hicieron, una de las empresas que se entrevistaron fue Hewlett Packard Enterprise. Entonces, uno de los comentarios que justamente hacía el CFO de Hewlett Packard Enterprise es el que tiene que ver, ellos utilizan el concepto de democratización de la inteligencia artificial. Y esta democratización de la inteligencia artificial va muy asociada, muy alineada con lo que comenta Rodrigo en el sentido, lo que están buscando con esta democratización es no necesariamente crear otro nivel adicional en tecnología, sino dotar de capacidades individuales a las personas en las funciones, no solamente en finanzas, en ventas, en operaciones, sino dotarlos de los conocimientos y de las herramientas para que ellos mismos puedan empezar a desarrollar sus propias soluciones y ellos mismos apalanquen, desarrollen, aprovechen el uso de la inteligencia artificial. Entonces, esa simbiosis es inevitable, esa mezcla, esa necesidad de trabajar en conjunto que muy bien pone sobre la mesa, Rodrigo, es inevitable. Por supuesto. Pues datos muy interesantes, 5 tendencias que hay que tomar en cuenta. Francisco, muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, un gusto y hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Ahí escuchamos y vimos a Francisco Silva, el socio líder del programa CFO en Deloitte Spanish Latin America.